Una azafata arrogante humilla a un pasajero afrodescendiente en primera clase, sin saber que está a punto de enfrentar una lección que nunca olvidará. Quédate con nosotros para descubrir cómo un acto de desprecio desata una tormenta de consecuencias que hará que todos exijamos justicia. Si esta historia te indigna tanto como a nosotros, dale like y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a la conversación. Sofía Ramírez ajustó su impecable uniforme azul, alisó su cabello perfectamente recogido en un moño y entró a la cabina de primera clase con pasos firmes, el sonido de sus tacones resonando como un eco de autoridad en el suelo reluciente del avión. Era una mañana agitada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y Sofía, con sus 5 años de experiencia como azafata, se enorgullecía de mantener un estándar impecable de servicio. Para ella, la primera clase no era solo un espacio de lujo, sino un escenario donde ella reinaba, asegurándose de que cada pasajero recibiera la atención que, según su juicio, merecía. Mientras los últimos pasajeros abordaban, Sofía escaneó la cabina con ojos entrenados, evaluando cada detalle. Los asientos perfectamente alineados, las bandejas relucientes, las bebidas listas para servirse. En la primera fila, junto a la ventana, un hombre afrodescendiente, Diego Morales, estaba sentado, vestido con una camiseta negra sencilla y jeans oscuros, hojeando unos documentos con calma. Su presencia era discreta, pero había algo en su postura, una confianza serena que parecía fuera de lugar para Sofía. Cuando Diego levantó la mano ligeramente para pedir asistencia, Sofía lo vio por el rabillo del ojo, pero rápidamente desvió la mirada. En lugar de acercarse, se dirigió a un pasajero de mediana edad, un hombre blanco con una camisa polo de marca, que acababa de sentarse y estaba ajustando su maletín. «Buenos días, señor», dijo Sofía con una sonrisa cálida, ofreciéndole una bebida de bienvenida. «Si necesita algo para hacer su vuelo más cómodo, no dude en decírmelo». El hombre sonrió, agradeció y se acomodó, mientras Sofía ignoraba deliberadamente a Diego, quien bajó la mano con un suspiro apenas audible. En su mente, Sofía ya había hecho un juicio. ¿Qué hacía alguien como él en primera clase? Para ella, la primera clase era para ejecutivos de traje, empresarios con relojes caros, no para alguien que vestía con tanta simplicidad. Ese pensamiento, rápido y venenoso, alimentó su decisión de priorizar a otros pasajeros. Diego, sin embargo, no mostró molestia. Simplemente ajustó su cinturón de seguridad y volvió a sus documentos, aunque una sombra de decepción cruzó su rostro. Sofía continuó su rutina, saludando a cada pasajero de primera clase con su encanto característico, pero cuando llegó a la fila de Diego, lo pasó por alto, atendiendo con exagerada cortesía a una mujer sentada al otro lado del pasillo. La cabina se asentó mientras el avión se preparaba para despegar, y Sofía realizó las verificaciones previas al vuelo con movimientos precisos. Su profesionalismo impecable, al menos en la superficie. Pero la tensión en el aire era palpable, como un hilo invisible que conectaba su indiferencia con la calma contenida de Diego. Mientras el avión surcaba los cielos, Sofía se ocupó sirviendo bebidas y bocadillos, moviéndose con la gracia de alguien que conocía cada rincón de la cabina. En un momento, pasó junto al asiento de Diego y lo escuchó decir con educación: «Disculpe, ¿podría traerme un vaso de agua, por favor?». Sofía se detuvo, lo miró brevemente y asintió sin decir palabra. Pero en lugar de atenderlo ella misma, llamó a una azafata junior, Lucía, y murmuró: «Ocúpate de eso, ¿quieres?», antes de alejarse con pasos rápidos. Lucía, una joven tímida que apenas comenzaba en el trabajo, llevó el agua a Diego con una sonrisa nerviosa. Él la recibió con la misma calma, pero una chispa de frustración brilló en sus ojos. Sofía no le dio importancia.
Para ella, Diego era solo otro pasajero, uno que no encajaba en la imagen que ella tenía de la primera clase. Pero lo que no sabía era que Diego observaba cada movimiento, cada mirada esquiva, cada desprecio sutil. No estaba enojado, al menos no de manera evidente, pero había una determinación en su mirada que Sofía no notó, o prefirió ignorar. La actitud de Sofía no pasó desapercibida para todos. Laura, una joven pasajera sentada unas filas atrás, notó cómo Sofía evitaba a Diego. ¿Viste eso?, susurró a su amiga Carla, quien asintió indignada. Es inaceptable, lo está ignorando completamente. Laura apretó los labios, su rostro reflejando una mezcla de enojo y frustración. Debería decir algo, murmuró, pero Carla la detuvo. Cuidado, no queremos problemas en el vuelo. Sin embargo, la tensión crecía. En un momento, Sofía pasó nuevamente por la fila de Diego, quien intentó hablarle otra vez. Disculpe, el asiento está un poco incómodo. ¿Hay posibilidad de cambiarme? Sofía lo interrumpió con una sonrisa tensa. Lo siento, señor, pero en primera clase mantenemos el orden de los asientos asignados. Todo está en su lugar. Su tono era cortés, pero había un dejo de sarcasmo que no pasó desapercibido. Diego la miró fijamente, su expresión imperturbable, pero los pasajeros cercanos intercambiaron miradas de incomodidad. Laura, que había estado observando, apretó los puños, claramente molesta. Eso fue grosero, susurró a Carla, quien asintió con furia contenida. El ambiente en la cabina se volvió más pesado. Manuel, un pasajero mayor sentado en el pasillo opuesto, no pudo contenerse más. Con voz firme pero educada, llamó a Sofía mientras ella pasaba. Disculpe, señorita, dijo, su tono cargado de autoridad tranquila. Creo que no ha atendido adecuadamente al caballero de la primera fila. Lo he visto pedir ayuda 2 veces, y usted lo ha ignorado. ¿Es así como tratan a los pasajeros de primera clase? Sofía sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo su sonrisa profesional. Oh, debe ser un malentendido, respondió, su voz tensa. Me aseguraré de atenderlo ahora. Pero en su interior, la irritación crecía. ¿Por qué este hombre se metía? Diego no estaba quejándose, ¿o sí? Sin embargo, las palabras de Manuel resonaron en la cabina, y varios pasajeros, incluyendo Laura y Carla, asintieron en silencio, sus miradas acusadoras fijas en Sofía. La azafata sintió el peso de sus juicios, pero lo descartó rápidamente, convenciéndose de que estaba haciendo su trabajo. El vuelo continuó, y Sofía mantuvo su fachada de profesionalismo, charlando con los pasajeros, ofreciendo sonrisas radiantes y asegurándose de que todo pareciera perfecto. Pero cada vez que pasaba por la fila de Diego, evitaba mirarlo directamente, enfocándose en cambio en los pasajeros que, según ella, encajaban mejor en la primera clase. En un momento, Diego guardó sus documentos y sacó una tableta, trabajando en silencio con una concentración que parecía desafiar la indiferencia de Sofía. Ella sintió una punzada de irritación. ¿Por qué simplemente se sentaba allí, actuando como si tuviera derecho a todo? Sacudió la cabeza, diciéndose a sí misma que estaba exagerando, que solo estaba haciendo su trabajo al priorizar a los pasajeros que realmente lo necesitaban. Pero la verdad era que cada acción suya estaba siendo observada, no solo por Diego, sino por Laura, Carla y Manuel, quienes no podían creer la injusticia que presenciaban. A mitad del vuelo, otro incidente avivó la indignación. Una pasajera, Ana, una mujer de negocios con un traje elegante, pidió a Sofía un café. Sofía lo trajo rápidamente, con una sonrisa amplia y un «Aquí tiene, señora, espero que lo disfrute». Pero cuando Diego levantó la mano nuevamente, esta vez para pedir un simple bocadillo, Sofía lo miró con desdén y dijo: «En un momento, señor, estoy ocupada ahora». Su tono era cortante, casi despectivo,
y el silencio que siguió fue ensordecedor. Laura no pudo contenerse más y se levantó de su asiento, acercándose a Sofía con una furia apenas contenida. «Disculpe», dijo, su voz temblando de enojo, «pero he estado observando, y está ignorando a ese hombre una y otra vez. Esto no es justo. ¿Acaso no todos los pasajeros merecen el mismo trato?» Sofía se quedó helada, su sonrisa desvaneciéndose. «Señora, por favor, no se preocupe, todo está bajo control», respondió, pero su voz sonaba hueca. Carla, desde su asiento, añadió en voz alta, «No está bajo control. Esto es vergonzoso». Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar, y Manuel asintió, su mirada fija en Sofía, como si esperara una explicación. La situación escaló cuando otro pasajero, un hombre joven con auriculares, se unió a la conversación desde unas filas atrás. «Oye, yo también lo noté. ¿Por qué lo estás tratando así? Esto no está bien». La cabina, que había estado tranquila, ahora vibraba con una tensión palpable. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Intentó mantener la compostura, diciendo, «Por favor, todos, cálmense. Atenderé a todos los pasajeros». Pero sus palabras sonaron vacías, y la mirada de Diego, aún en silencio, parecía perforarla. Él no dijo nada, solo volvió a su tableta, pero la decepción en su rostro era evidente. Sofía se alejó hacia la galley, su corazón latiendo con fuerza. En el pequeño espacio, se apoyó contra el mostrador, respirando agitadamente. Lucía, la azafata junior, se acercó tímidamente. «Sofía, ¿estás bien? Creo que ese pasajero solo quería un poco de atención». Sofía la cortó con brusquedad. «No es nada, Lucía. Solo estoy haciendo mi trabajo. No todos entienden cómo funcionan las cosas aquí». Pero sus palabras sonaban débiles, incluso para ella misma. Mientras el avión comenzaba su descenso, Sofía se obligó a concentrarse en las tareas finales, asegurándose de que todos los pasajeros estuvieran listos para el aterrizaje. Pero no podía ignorar las miradas de Laura, Carla y Manuel, ni el peso de su propia incomodidad. Cuando pasó por la fila de Diego, él levantó la vista, y por un momento, sus ojos se encontraron. Había una calma inquietante en su mirada, como si supiera algo que ella no. Sofía apartó la vista rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. Al llegar a la galley, escuchó a dos pasajeros susurrar. «Ese hombre de la primera fila, creo que es alguien importante». Otro respondió. «Sí, tiene una presencia, ¿no? No es cualquier pasajero». Sofía frunció el ceño, desechando la idea. ¿Importante? No lo parecía. Había atendido a suficientes viajeros de alto perfil para saber cómo lucían, y Diego no encajaba en ese molde. Sin embargo, una semilla de duda comenzó a germinar en su mente, aunque se negó a aceptarla. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar, Sofía se colocó junto a la puerta, ofreciendo su sonrisa habitual, aunque ahora se sentía forzada. Uno por uno, los pasajeros pasaron, algunos agradeciéndole, otros ignorándola. Laura y Carla pasaron con miradas de desaprobación, y Manuel le dio un asentimiento frío, como si estuviera evaluándola. Cuando Diego se acercó, se detuvo brevemente frente a ella. «Gracias por el vuelo», dijo, su voz educada pero cargada de una formalidad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Ella asintió, incapaz de responder, mientras él la miraba un segundo más antes de bajar del avión. La cabina se vació, y Sofía dejó escapar un suspiro, intentando deshacerse de la incomodidad que la envolvía. Sacudió la cabeza, diciéndose a sí misma que no importaba quién fuera ese hombre. El vuelo había terminado, y podía dejar todo atrás. Pero mientras recogía sus cosas y se preparaba para la reunión con el equipo, no tenía idea de que este vuelo era solo el comienzo de una lección que cambiaría su vida para siempre.
Te indignó la actitud de Sofía tanto como a nosotros. Dale like y deja un comentario con justicia para que sepamos que estás con nosotros en esta lucha por el respeto y la igualdad. Sofía Ramírez salió del avión con pasos rápidos, su uniforme aún impecable, a pesar del torbellino de emociones que la consumía. El eco de las miradas acusadoras de Laura, Carla y Manuel resonaba en su mente, pero ella lo atribuía a un malentendido. Después de todo, había manejado la cabina de primera clase con la precisión de siempre, ¿no? Mientras se dirigía a la sala de juntas del aeropuerto, intentaba convencerse de que todo estaba bajo control. Sin embargo, un nudo en su estómago le advertía que algo estaba mal, muy mal. Al llegar al lounge de la tripulación, se acomodó en su lugar habitual en la mesa de debriefing, forzando una sonrisa mientras sus colegas entraban, charlando despreocupadamente sobre el vuelo. Sofía se unió a la conversación, ocultando la inquietud que la carcomía. Pero cuando el supervisor, el señor Torres, entró con un aire más serio de lo habitual, el ambiente cambió. Sostenía un portapapeles y carraspeó para silenciar la sala. Damas y caballeros, comenzó con un tono formal que hizo que Sofía se enderezara en su silla. Hoy tenemos una visita especial. Quiero presentarles a alguien que compartirá noticias importantes sobre el rumbo de nuestra aerolínea. El corazón de Sofía dio un vuelco cuando la puerta se abrió, y Diego Morales, el pasajero de la primera fila, entró con una presencia que llenó la habitación. Su calma serena ahora parecía una fuerza imponente bajo las luces fluorescentes. «Buenas tardes», dijo Diego, su voz firme y resonante. «Soy Diego Morales, el nuevo gerente regional de esta aerolínea». El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro palideció, y sus manos, antes seguras, comenzaron a temblar bajo la mesa. El pasajero al que había ignorado, al que había tratado con desdén, era su nuevo jefe. La realidad la golpeó como un puñetazo, y su mente reprodujo cada momento del vuelo, cada mirada esquiva, cada comentario sarcástico, cada desprecio. Diego continuó hablando, su mirada recorriendo a cada miembro de la tripulación. «Tuve la oportunidad de observar al equipo durante el vuelo de hoy», dijo, y sus ojos se detuvieron brevemente en Sofía, perforándola con una intensidad que la hizo estremecer. Fue revelador. La palabra cayó como un martillo, y Sofía sintió que su corazón latía desbocado. Él lo sabía todo. Cada omisión, cada gesto. Y ahora estaba frente a ella, no como un pasajero más, sino como la persona que tenía el poder de cambiar su carrera o destruirla. Diego habló sobre la importancia de un servicio excepcional, de tratar a cada pasajero con respeto, independientemente de su apariencia o antecedentes. Sus palabras eran claras, pero había un trasfondo de autoridad que resonaba en la sala. «Nuestra aerolínea se basa en la confianza», dijo, «y esa confianza comienza con cómo tratamos a las personas, no solo a algunos, sino a todos». Sofía tragó saliva, sintiendo que cada palabra estaba dirigida a ella. Intentó mantener la compostura, pero sus manos sudaban, y su sonrisa profesional se desmoronaba. A su lado, Valeria, otra azafata con una actitud tan altiva como la de Sofía, no pudo contenerse. «Perdón, señor Morales», interrumpió con un tono desafiante, «pero en primera clase, algunos pasajeros simplemente no encajan. Hay que priorizar a quienes realmente lo merecen, ¿no cree?» La sala se congeló. Los ojos de los demás tripulantes se abrieron de par en par, y un murmullo de incomodidad recorrió el grupo. Diego alzó una ceja, su expresión imperturbable, pero cargada de desaprobación. «Realmente lo merecen», repitió, su voz baja pero cortante como un cuchillo. «¿Y quién decide eso, Valeria? ¿Tú? ¿Basándote en qué? ¿Su ropa? ¿Su color de piel?» El silencio que siguió fue ensordecedor.
Valeria se sonrojó, pero en lugar de retractarse, dobló la apuesta. Solo digo que sabemos cómo funciona esto. No todos tienen el perfil para primera clase. La audacia de sus palabras hizo que Sofía se encogiera en su asiento, deseando desaparecer. La actitud de Valeria era un reflejo de la suya propia, y eso la golpeó con una claridad brutal. Diego no alzó la voz, pero su respuesta fue devastadora. Ese tipo de pensamiento, dijo, es exactamente lo que debemos erradicar. Si creemos que podemos decidir quién merece respeto y quién no, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos fallando a nuestros pasajeros y a nosotros mismos. Los tripulantes asintieron en silencio, algunos visiblemente incómodos, mientras Sofía sentía que su mundo se tambaleaba. Diego terminó la reunión con una promesa. Espero trabajar con todos ustedes para construir un equipo que sea ejemplo de respeto y profesionalismo. Pero eso comienza con un cambio de mentalidad. Cuando la reunión terminó, Sofía intentó escabullirse, pero Diego la detuvo. Señorita Ramírez, dijo con una calma que la hizo estremecer, ¿puedo hablar con usted un momento? El corazón de Sofía latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Asintió, forzando una sonrisa, y lo siguió a una pequeña oficina contigua. La puerta se cerró con un clic que sonó como una sentencia. Diego se apoyó en el escritorio, su mirada fija en ella. Sofía, has estado con esta aerolínea por varios años, ¿verdad? Ella asintió, su voz apenas un susurro. Sí, señor, 5 años. Siempre he dado lo mejor de mí. Diego inclinó la cabeza, pensativo. Eso es lo que me preocupa, dijo, y sus palabras cortaron como vidrio. Si lo mejor de ti significa ignorar a un pasajero, tratarlo como si no perteneciera, entonces tenemos un problema. Sofía abrió la boca para defenderse, pero Diego levantó una mano. Déjame terminar, dijo con firmeza. Observé cada interacción tuya en ese vuelo. Cada vez que pasaste por mi asiento sin mirarme, cada vez que priorizaste a otros pasajeros mientras me ignorabas. No fue solo una vez, Sofía, fue constante. Y no soy el único que lo notó. La vergüenza la envolvió como una ola, pero también había una chispa de indignación. ¿Cómo se atrevía a señalarla así? Ella había trabajado duro, había mantenido la cabina en orden. Pero antes de que pudiera responder, Diego continuó, su tono suavizándose, pero sin perder su peso. No estoy aquí para humillarte. Quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias. Afectan a los pasajeros, a la reputación de esta aerolínea y a ti como profesional. Sofía bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Las imágenes del vuelo volvieron a su mente. La forma en que había delegado la atención a Diego, su comentario sarcástico sobre el cambio de asiento, las quejas de Laura y Manuel. Cada momento se sentía ahora como una puñalada. Lo siento, murmuró, pero las palabras sonaban vacías. Diego la miró fijamente. Las disculpas son un comienzo, Sofía, pero no son suficientes. Creo en las segundas oportunidades, pero solo si vienen con un cambio real. ¿Estás dispuesta a mirarte a ti misma y corregir lo que hiciste mal? Sofía asintió, su garganta apretada. Sí, señor, dijo, aunque no estaba segura de cómo empezar. Diego se enderezó, abriendo la puerta. Eso espero, porque esto no se trata solo de ti. Se trata de cada pasajero que confía en nosotros. Sofía salió de la oficina, sus pasos lentos, como si cargara un peso invisible. En el lounge, sus colegas continuaban charlando, pero ella apenas lo notaba. Valeria se acercó, con una sonrisa sarcástica. Vaya, parece que el nuevo jefe tiene favoritos, dijo, su tono cargado de veneno. No te preocupes, Sofía, solo está haciendo un show. Todos sabemos que hay pasajeros que no pertenecen a primera clase. Sofía la miró, atónita. Las palabras de Valeria eran un eco de sus propios pensamientos pasados, y eso la hizo sentir náuseas. No, Valeria, respondió,
su voz temblando de furia contenida. Lo que hicimos estuvo mal, y si no lo ves, eres tú quien tiene un problema. Valeria se rió, despectiva, pero Sofía se alejó, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a romperse. Esa noche, en el estacionamiento del aeropuerto, Sofía se sentó en su auto, aferrando el volante con fuerza. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, mezcladas con las quejas de Laura, las miradas de Manuel, y ahora la actitud de Valeria. Todo era demasiado. Había pasado años construyendo una imagen de perfección, de control, pero ahora se sentía expuesta, vulnerable. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó un incidente años atrás, cuando un supervisor le había sugerido que fuera más amable con ciertos pasajeros, pero ella lo había ignorado, convencida de que sabía lo que hacía. Ahora, esa arrogancia la perseguía. Pero en medio de la vergüenza, había una chispa de determinación. Diego le había dado una oportunidad, y aunque le dolía admitirlo, sabía que tenía que cambiar. Al día siguiente, Sofía llegó al aeropuerto con el estómago revuelto. En el tablón de anuncios, vio un memorando. Una nueva capacitación sobre inclusión y relaciones con los pasajeros, liderada por Diego Morales. Genial, murmuró, sintiendo una mezcla de frustración y temor. La idea de enfrentarse a él nuevamente, frente a sus colegas, era abrumadora. Pero no había escapatoria. La capacitación era obligatoria, y Sofía sospechaba que Diego estaría observándola de cerca. Cuando llegó el día del taller, entró en la sala con una confianza fingida, saludando a sus colegas con una sonrisa tensa. La habitación estaba dispuesta en un semicírculo, con Diego al frente, sosteniendo un portapapeles. Su presencia era imponente, pero había una calidez en su tono que desarmaba a la vez que intimidaba. «Buenos días a todos», comenzó. «Este taller no se trata solo de reglas o procedimientos. Se trata de entender el impacto de nuestras acciones y la cultura que creamos como equipo». Sofía se removió en su asiento, sintiendo que cada palabra estaba dirigida a ella. Diego compartió una historia personal, hablando de un momento al inicio de su carrera cuando fue ignorado y subestimado, no por sus habilidades, sino por su apariencia. «Sentí la humillación silenciosa de ser juzgado por cómo me veía», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Y eso es algo que ningún pasajero debería experimentar». Las palabras golpearon a Sofía como un relámpago. Por primera vez, entendió lo que Diego debió haber sentido en ese vuelo: ignorado, invisible, juzgado. Bajó la mirada, sus manos temblando en su regazo. La capacitación continuó con ejercicios de grupo, donde se pidió a los tripulantes compartir experiencias de juicio o injusticia. Cuando llegó el turno de Sofía, dudó, su boca seca. Miró a Diego, quien la observaba con una expresión neutral, pero atenta. «Yo he estado pensando en mis acciones», comenzó, su voz temblorosa. «En un vuelo reciente, hice suposiciones sobre un pasajero. No le di la atención que merecía, y ahora sé que estuvo mal». La sala quedó en silencio. Sofía esperaba juicio, pero en cambio, hubo una pausa reflexiva. Andrés, un colega que siempre había sido amable con ella, asintió con respeto, pero Valeria puso los ojos en blanco, murmurando algo inaudible. Diego intervino, su tono gentil pero firme. «Admitir un error no es fácil, Sofía. Es el primer paso hacia el cambio. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora». Sofía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero cuando llegó el momento de un ejercicio de rol, su resistencia salió a flote. Se le pidió interpretar una situación donde un pasajero era tratado injustamente, pero Sofía se quedó rígida, apenas participando. «No veo por qué tenemos que hacer esto», murmuró, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Valeria soltó una risita, apoyándola, pero el resto de la sala la miró con desaprobación.
Diego no dijo nada, pero su mirada era suficiente para hacerla sentir pequeña. Cuando el taller terminó, Sofía se quedó atrás, dudando si acercarse a Diego. Antes de que pudiera decidir, él se acercó a ella. «Fue un buen comienzo, Sofía», dijo, su voz baja pero seria. «Hablar frente a todos no es fácil, pero recuerda, las palabras no son suficientes, las acciones hablan más fuerte». Sofía asintió, incapaz de responder. Mientras Diego se alejaba, sintió una chispa de determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez sintió que debía intentarlo, no solo por Diego, sino por ella misma. Sin embargo, la actitud de Valeria, que seguía justificando el comportamiento discriminatorio, la llenaba de una furia contenida. ¿Cómo podía alguien ser tan ciega? La arrogancia de Valeria era un recordatorio de lo que Sofía había sido, y eso la hacía hervir de rabia, no solo contra su colega, sino contra sí misma, por haber caído tan bajo. Sofía salió de la sala, su mente un torbellino de emociones. La confrontación con Diego, la actitud de Valeria, las miradas de sus colegas, todo se acumulaba, haciéndola sentir atrapada. Pero en el fondo, sabía que esta era su oportunidad de cambiar, de demostrar que podía ser mejor. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, el peso de sus acciones la seguía como una sombra, pero también había una chispa de esperanza. El próximo vuelo sería una prueba, y aunque no estaba segura de estar lista, sabía que no podía retroceder. La lección de Diego había sido clara. El cambio no era una opción, era una necesidad. Y Sofía, por primera vez, estaba decidida a enfrentarlo, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Si esta historia te ha indignado tanto como a nosotros, si la arrogancia de Sofía y Valeria te hace clamar por justicia, deja un comentario con «Cambio ahora» y dale like para mostrar que apoyas un mundo donde el respeto sea la norma. Si crees que Sofía puede redimirse, comparte tus pensamientos y únete a la conversación. No te pierdas el próximo capítulo para ver si Sofía logra cambiar o cae bajo el peso de sus propios prejuicios. Sofía Ramírez entró al avión con una mezcla de nerviosismo y determinación, su uniforme azul perfectamente planchado, pero su corazón latiendo con una intensidad que no podía ignorar. Después de la confrontación con Diego Morales, su nuevo gerente regional, y la humillante revelación de sus propios prejuicios, Sofía sabía que cada vuelo era ahora una prueba. Las palabras de Diego resonaban en su mente. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Pero la actitud desafiante de Valeria, su colega que seguía justificando el trato discriminatorio, seguía alimentando una furia contenida en su interior. No era solo la arrogancia de Valeria lo que la indignaba, era el recordatorio de lo que ella misma había sido. Ese día, mientras se preparaba para un nuevo vuelo de larga distancia desde Ciudad de México a Miami, Sofía se prometió a sí misma que no dejaría que sus viejos hábitos la definieran. La cabina de primera clase estaba llena, y el ambiente era vibrante, pero cargado de la habitual tensión previa al despegue. Sofía escaneó a los pasajeros con una mirada más consciente, decidida a tratar a cada uno con el respeto que merecían, sin importar cómo lucieran o de dónde vinieran. Pero el destino tenía preparado un desafío que pondría a prueba su transformación de una manera que nunca imaginó. Mientras recorría la cabina, ofreciendo sonrisas cálidas y asegurándose de que todos estuvieran cómodos, notó a una madre joven, Mariana, luchando con su pequeño hijo de 2 años, quien se retorcía en su asiento, al borde de un berrinche. Sofía se acercó con una calma que no había sentido en mucho tiempo. «Hola», dijo suavemente, arrodillándose para estar al nivel de Mariana. «Viajar con pequeños puede ser un reto, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte con algo?» Mariana, con el rostro agotado, la miró con gratitud. «Gracias. Es que está inquieto. No sé cómo calmarlo». Sofía sonrió y ofreció sostener al niño
mientras Mariana organizaba sus cosas. Con un movimiento suave, tomó al pequeño, meciéndolo con cuidado, hasta que sus llantos se convirtieron en suaves murmullos. Los pasajeros cercanos, que inicialmente habían mirado con fastidio, ahora observaban con aprobación. Sofía sintió un pequeño destello de orgullo, no por la atención, sino porque estaba haciendo lo correcto. Pero ese momento de calma fue solo el preludio de una tormenta mucho mayor. En la parte trasera de la cabina de primera clase, una pasajera, Claudia Vargas, una mujer de unos 50 años con un aire de superioridad, comenzó a levantar la voz. Claudia, vestida con un traje caro y joyas brillantes, hablaba en voz alta con su acompañante, un hombre de negocios llamado Roberto. «No entiendo por qué dejan que cualquiera viaje en primera clase», dijo. Su tono cargado de desdén mientras miraba a un pasajero afrodescendiente, Javier, sentado unas filas adelante. Javier, vestido con una camisa sencilla y jeans, leía un libro en silencio, pero las palabras de Claudia eran lo suficientemente fuertes para que él las escuchara. «Mira a ese tipo», continuó Claudia, sin bajar la voz. «No parece que pertenezca aquí. Deberían ser más estrictos con quién dejan entrar». Roberto asintió, riendo entre dientes. «Tienes razón, esto no es un autobús». Sofía, que estaba sirviendo bebidas a pocos pasos, sintió que la sangre le hervía. Las palabras de Claudia eran un eco de sus propios pensamientos pasados, y eso la golpeó como un puñetazo. Pero esta vez, no iba a quedarse callada. Sofía se acercó a Claudia, su postura firme pero profesional. «Disculpe, señora», dijo, su voz calma pero con una autoridad que sorprendió incluso a sí misma. «No puedo evitar escuchar sus comentarios, y me veo obligada a recordarle que en este vuelo todos los pasajeros merecen respeto, sin importar su apariencia o cualquier otra cosa». Claudia la miró, atónita, sus ojos entrecerrados con incredulidad. «¿Perdón?», respondió, su tono afilado. «Solo estoy diciendo la verdad. No todos encajan aquí, y tú, como azafata, deberías saberlo». La audacia de Claudia hizo que Sofía apretara los puños, pero mantuvo su compostura. «Señora, aquí no toleramos comentarios discriminatorios», dijo, su voz subiendo ligeramente, lo suficiente para que los pasajeros cercanos giraran la cabeza. «Si continúa, me veré obligada a informar al capitán». Claudia se rió, una risa fría y despectiva. «¿Informar al capitán? Por favor, niña, solo estoy diciendo lo que todos piensan. Haz tu trabajo y déjame en paz». El ambiente en la cabina se volvió eléctrico. Javier, el pasajero señalado, levantó la vista de su libro, su rostro una mezcla de calma y dolor contenido. Laura, la pasajera que había confrontado a Sofía en el vuelo anterior, estaba sentada cerca y no pudo contenerse. «Esto es inaceptable», exclamó, levantándose de su asiento. «¿Cómo te atreves a hablar así de alguien? Todos pagamos por estar aquí». Carla, su amiga, asintió con furia. «Es una vergüenza. Deberías disculparte ahora mismo». Los murmullos de los pasajeros crecieron, y Manuel, el hombre mayor que había defendido a Diego en el vuelo anterior, añadió con voz grave: «Señora, su actitud es indignante. Debería avergonzarse». Claudia, lejos de retractarse, alzó la barbilla. «No tengo nada de qué disculparme», dijo, su voz goteando arrogancia. «Solo digo lo que es obvio». Sofía sintió una oleada de rabia que amenazaba con consumirla. Las palabras de Claudia no solo eran un ataque a Javier, sino un desafío a todo lo que ella había aprendido, a cada esfuerzo por cambiar. No podía dejarlo pasar. «Señora Vargas», dijo, su voz ahora firme como el acero, «sus comentarios son inaceptables, y no permitiré que continúen. Todos en este avión tienen el mismo derecho a ser tratados con dignidad. Si no puede respetar eso, enfrentará consecuencias». La cabina quedó en silencio.
el aire cargado de tensión. Claudia abrió la boca para responder, pero la mirada de Sofía, intensa y decidida, la hizo dudar. Finalmente, murmuró algo inaudible y se giró hacia la ventana, claramente molesta pero sin más argumentos. Javier, que había permanecido en silencio, levantó la vista y le dio a Sofía un pequeño asentimiento de agradecimiento. Los pasajeros cercanos aplaudieron suavemente y Laura le susurró a Carla: «Por fin alguien puso a esa mujer en su lugar». Sofía regresó a la galley, su corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por sus venas, pero también había una sensación de triunfo. Había enfrentado la situación de frente, sin vacilar, y aunque temblaba por dentro, sabía que había hecho lo correcto. Lucía, la azafata junior, se acercó con ojos brillantes. «Sofía, eso fue increíble», dijo. «No sé cómo tuviste el valor para enfrentarla así». Sofía sonrió débilmente, todavía procesando lo que había pasado. «No fue fácil», admitió, «pero no podía quedarme callada, no después de todo lo que he aprendido». Lucía asintió, claramente impresionada. «Estás cambiando, Sofía. Todos lo notamos». El vuelo continuó, y Sofía se mantuvo atenta, asegurándose de que cada pasajero recibiera la misma atención. Ayudó a una anciana a ajustar su máscara de oxígeno, explicó pacientemente el menú a un pasajero con dificultades con el idioma, y se aseguró de que un niño que viajaba solo se sintiera seguro. Cada interacción era un paso más en su transformación, un recordatorio de que su papel iba más allá de servir bebidas y mantener la cabina ordenada. Era sobre hacer una diferencia, sobre crear un ambiente donde todos se sintieran valorados. Pero la sombra de su enfrentamiento con Claudia seguía pesando sobre ella. Sabía que la pasajera no olvidaría el incidente y temía que pudiera quejarse formalmente. Cuando el avión aterrizó, Sofía se colocó junto a la puerta, despidiendo a los pasajeros con una sonrisa que ahora sentía más genuina. Muchos le agradecieron personalmente, algunos mencionando su amabilidad. Javier, al pasar, se detuvo brevemente. «Gracias», dijo, su voz baja pero sincera. «No sabes cuánto significa que alguien hagas algo así». Sofía asintió, su pecho lleno de un orgullo tranquilo. «Era lo correcto», respondió, y Javier sonrió antes de bajar del avión. Pero cuando Claudia pasó, su mirada era venenosa. «Esto no se queda así», siseó, su tono cargado de amenaza. «Voy a presentar una queja. No sabes con quién estás hablando». Sofía mantuvo la calma, aunque su corazón dio un vuelco. «Señora, hice mi trabajo. Espero que tenga un buen día», dijo, sin ceder un ápice. Claudia se alejó, furiosa, y Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. En la reunión posterior al vuelo, Diego estaba presente, como siempre, observando desde el fondo. Sofía no se había dado cuenta de que él había estado en el vuelo, sentado discretamente en la parte trasera, evaluando a la tripulación. Cuando el capitán terminó el debriefing, elogiando al equipo por manejar un vuelo lleno sin incidentes, Diego se acercó a Sofía. «Vi lo que hiciste con la pasajera en primera clase», dijo, su voz tranquila pero llena de respeto. «No fue fácil enfrentarla, especialmente con la tensión en la cabina. Lo manejaste con profesionalismo y valentía». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Gracias», dijo, su voz temblando ligeramente. «Solo no podía dejar que esas cosas pasaran, no otra vez». Diego asintió, su expresión suavizándose. «Eso es lo que hace a un líder, Sofía. No se trata solo de hacer tu trabajo, sino de defender lo que es correcto, incluso cuando es incómodo». Las palabras de Diego se quedaron con ella, pero la paz del momento fue interrumpida por Valeria, quien se acercó con una sonrisa sarcástica. «Vaya, Sofía, qué heroína», dijo, su tono goteando veneno. «¿Crees que con esto vas a impresionar al jefe? Todo esto es un show, ¿verdad? Solo quieres quedar bien». Sofía sintió una oleada de furia.
La actitud de Valeria era un recordatorio de todo lo que ella había superado, y no iba a permitir que la arrastrara de vuelta. No, Valeria, respondió, su voz firme y cortante. Esto no es un show. Es sobre hacer lo correcto, algo que tú claramente no entiendes. Si quieres seguir justificando tus prejuicios, ese es tu problema, pero no me arrastres contigo. Valeria se quedó boquiabierta, sin palabras, mientras Sofía se alejaba, su corazón latiendo con una mezcla de indignación y orgullo. En los días siguientes, Sofía continuó aplicando lo que había aprendido. Cada vuelo era una oportunidad para demostrar su cambio, no solo a Diego, sino a sí misma. En una capacitación adicional sobre sesgos inconscientes, Sofía se ofreció a compartir su historia frente al equipo. Cometí errores, admitió, su voz temblando pero decidida. Juzgué a un pasajero por su apariencia, y eso estuvo mal. Pero estoy aprendiendo, y quiero ser mejor. La sala quedó en silencio, pero esta vez era un silencio de respeto. Incluso Andrés, su colega que siempre había sido reservado, le dio un asentimiento de apoyo. Diego, desde el frente, sonrió ligeramente. Eso es lo que queremos ver, dijo. Progreso, no perfección. En un vuelo posterior, Sofía enfrentó otro desafío. Un pasajero, un hombre mayor en primera clase, comenzó a gritar a Lucía, la azafata junior, por un error menor con su pedido. «Esto es ridículo», exclamó, su voz resonando en la cabina. «¿No pueden hacer nada bien?» Sofía sintió la misma furia que había sentido con Claudia, pero esta vez no dudó. Se acercó al hombre con calma pero firme. «Señor», dijo, su voz cargada de autoridad. «Entendemos que está molesto, pero gritar a mi equipo no es aceptable. Resolveremos su problema, pero le pido que mantenga el respeto». El hombre, sorprendido por su firmeza, se quedó en silencio, murmurando una disculpa. Lucía la miró con gratitud, y Sofía sintió que algo dentro de ella se solidificaba. No solo estaba cambiando, estaba liderando. A medida que los vuelos continuaban, Sofía notó un cambio en sus colegas. Lucía comenzó a buscar su consejo, y hasta Valeria, aunque a regañadientes, empezó a suavizar su actitud. En un momento tranquilo en la galley, Valeria se acercó a Sofía, su expresión menos hostil. «Tal vez tenías razón», dijo, su voz baja. «No es fácil cambiar, pero estoy intentándolo». Sofía asintió, sorprendida pero esperanzada. «Todos estamos aprendiendo, Valeria. Lo importante es seguir adelante». Ese pequeño momento fue una victoria, no solo para Sofía, sino para el equipo entero. Cuando el último vuelo de la semana aterrizó, Sofía se sintió diferente. Ya no era la azafata que buscaba la perfección superficial. Era alguien que entendía el poder de sus acciones. Alguien que podía marcar una diferencia real. Mientras despedía a los pasajeros, Diego se acercó, como siempre, al final de la fila. «Has recorrido un largo camino, Sofía», dijo, su voz cálida pero firme. «No se trata de ser perfecta, sino de seguir creciendo, y lo estás haciendo». Sofía sonrió, un nudo de emoción en su pecho. «Gracias», dijo. «Estoy empezando a entender lo que significa realmente este trabajo». Diego asintió, su mirada llena de un respeto que Sofía nunca pensó que merecería. «Sigue así. No solo estás cambiando tú, estás cambiando a los que te rodean». Mientras Sofía salía del avión, el peso de sus errores pasados seguía allí, pero ahora era más ligero, reemplazado por una sensación de propósito. Había enfrentado sus prejuicios, había desafiado la injusticia y había aprendido a liderar con compasión. Cada interacción, cada pasajero, cada momento era una oportunidad para demostrar quién era ahora. Y por primera vez, Sofía sintió que estaba exactamente donde debía estar,
no solo en el avión, sino en su vida. La mujer que alguna vez había juzgado sin pensar ahora era alguien que defendía el respeto, la igualdad y la dignidad. Y aunque sabía que el camino no terminaba, estaba lista para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir siendo una fuerza de cambio. ¿Te indignó la arrogancia de Claudia y la lucha de Sofía por redimirse? Si crees en el poder del cambio y la justicia, deja un comentario con respeto para todos y dale like para apoyar esta historia de transformación. Si quieres ver más historias que despierten emociones y te hagan reflexionar, comparte tus pensamientos y únete a la conversación. No te pierdas lo que viene, porque el viaje de Sofía apenas comienza. La historia de Sofía Ramírez en Azafata discrimina a pasajero y descubre que es su nuevo jefe. Es un relato poderoso que no solo entretiene, sino que también nos confronta con verdades incómodas sobre nosotros mismos y la sociedad. A través de los 3 capítulos, vemos a Sofía, una azafata orgullosa pero prejuiciosa, enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y emprender un viaje de transformación personal que resuena profundamente con valores culturales de América Latina, como el respeto, la comunidad y la redención. Esta narrativa, impregnada de emociones intensas y momentos de indignación, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y actitudes pueden afectar a otros y nos enseña lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Desde el primer capítulo, la actitud arrogante de Sofía hacia Diego Morales, un pasajero afrodescendiente, despierta una furia visceral. Su decisión de ignorarlo, basándose en su apariencia, refleja un problema universal: los prejuicios inconscientes que todos, en algún momento, podemos tener. En el contexto de América Latina, donde la diversidad cultural y étnica es una parte fundamental de nuestra identidad, esta escena es especialmente impactante. En países como México, Colombia o Perú, las diferencias de clase, raza y apariencia a menudo generan juicios rápidos, a veces sin que nos demos cuenta. La historia de Sofía nos recuerda que estos prejuicios no solo hieren a otros, sino que también nos limitan como personas. La lección aquí es clara. Debemos cuestionar nuestras suposiciones y tratar a todos con la misma dignidad, sin importar cómo luzcan o de dónde vengan. En mi vida, esto me lleva a reflexionar sobre cómo interactúo con extraños, ya sea en el trabajo, en la calle o en un mercado. ¿Estoy dando a todos la misma oportunidad de ser escuchados? Esta pregunta es un recordatorio constante para ser más consciente y empático. El segundo capítulo intensifica la indignación con la revelación de que Diego es el nuevo gerente de Sofía. Este giro no solo es dramático, sino que también pone en evidencia el poder de las consecuencias. En la cultura latinoamericana, donde el respeto a la autoridad y la jerarquía es importante, el hecho de que Sofía haya menospreciado a su jefe sin saberlo, resuena como una advertencia. Nunca sabes quién está frente a ti. La actitud de Valeria, quien defiende los prejuicios de Sofía, agrega otra capa de frustración. Su negativa a reconocer el error refleja a esas personas que, en nuestras comunidades, se aferran a ideas anticuadas sobre clase o raza, perpetuando divisiones. La lección que extraigo aquí es la importancia de la humildad y la autocrítica. En América Latina, donde la familia y la comunidad son pilares, admitir nuestros errores y aprender de ellos es una forma de fortalecer nuestros lazos. Personalmente, esta parte de la historia me inspira a ser más abierto al feedback, incluso cuando es incómodo, y a buscar oportunidades para mejorar, ya sea en mi trabajo o en mis relaciones personales. El tercer capítulo, con el enfrentamiento de Sofía a Claudia, la pasajera racista, lleva la indignación al clímax. La valentía de Sofía al defender a Javier, el pasajero afrodescendiente, es un momento catártico
que refleja un valor profundamente latinoamericano: la defensa de la justicia, incluso frente a la adversidad. En nuestras culturas, donde la solidaridad y el sentido de comunidad son esenciales, este acto resuena como un llamado a actuar contra la injusticia, ya sea en un avión, en una oficina o en un barrio. La transformación de Sofía, de alguien que juzgaba a alguien que lidera con compasión, es un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere esfuerzo y compromiso. La lección más poderosa aquí es que todos tenemos la capacidad de crecer y corregir nuestros errores, sin importar cuán arraigados estén. En mi vida, esto me motiva a no quedarme callado ante comportamientos injustos, ya sea un comentario despectivo en una reunión familiar o una actitud discriminatoria en un espacio público. Hablar, como lo hizo Sofía, es un acto de valentía que puede inspirar a otros. Aplicar estas lecciones en la vida diaria implica un cambio de mentalidad. En el contexto latinoamericano, donde las interacciones diarias están marcadas por la calidez y el contacto humano, la historia de Sofía nos desafía a ser más conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Por ejemplo, en un mercado en Bogotá o en una fiesta en Guadalajara, es fácil caer en juicios rápidos sobre alguien por su ropa o su acento. Pero esta historia nos enseña a detenernos, a escuchar y a tratar a cada persona como un igual. En el trabajo, significa dar oportunidades justas a todos los colegas, sin importar su origen. En la familia, implica educar a las nuevas generaciones sobre el valor de la inclusión. Personalmente, he comenzado a practicar pequeñas acciones, como saludar a todos con la misma amabilidad, desde el guardia de seguridad hasta el gerente, o escuchar con atención a alguien que inicialmente no me parece importante. Estos pequeños gestos, inspirados en la transformación de Sofía, tienen el poder de crear un impacto positivo en nuestras comunidades. La historia también resalta la importancia de la empatía, un valor profundamente arraigado en la cultura latinoamericana. La forma en que Sofía ayuda a la madre joven, Mariana, o al pasajero anciano, muestra cómo pequeños actos de bondad pueden transformar la experiencia de alguien. En nuestras vidas, esto se traduce en estar presentes para los demás, ya sea ayudando a un vecino con sus compras o escuchando a un amigo que está pasando por un momento difícil. La empatía no solo mejora nuestras relaciones, sino que también fortalece el sentido de comunidad que tanto valoramos. Finalmente, la historia nos enseña sobre el liderazgo. Sofía no solo cambia ella misma, sino que inspira a sus colegas, como Lucía y hasta Valeria, a ser mejores. Esto me recuerda que, en cualquier entorno, ya sea una oficina en Lima o una escuela en Santiago, todos podemos ser líderes al modelar comportamientos positivos y alentar a otros a seguir ese ejemplo. En conclusión, la historia de Sofía es un espejo que nos obliga a mirar nuestros propios prejuicios y a comprometernos con el cambio. Nos enseña que el respeto, la humildad y la valentía son esenciales para construir comunidades más justas y unidas, valores que resuenan profundamente en el corazón de América Latina. Al aplicar estas lecciones, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea, una interacción a la vez. Así que, sigamos creciendo, aprendiendo y defendiendo lo que es correcto. Si esta historia te inspiró a reflexionar sobre tus propias acciones y a comprometerte con el cambio, dale like, comparte este video y déjanos un comentario con "Cambio ahora" para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por el respeto y la justicia. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán pensar y sentir. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido que importa.